Muy buenas tardes, amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Estamos en compañía de don Gerardo González, quien fue exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana y 2 veces presidente de la Asamblea Legislativa, para analizar un poco lo que está viviendo el país desde el pasado miércoles, con gran cantidad de bloqueos. Empezaron pocas personas en estos bloqueos y después del mensaje del presidente de la República ayer lunes y hoy martes, se están registrando muchos bloqueos, principalmente en la zona de Occidente, en el Caribe, en el Pacífico, en el sector de Punta Arenas, zona sur, y hoy en la capital, muchos bloqueos, y parece que el país está colapsado, no solo a nivel de ruta, sino a nivel social, y más la pandemia. Creo que la situación es bastante compleja. Muy buenas tardes, don Gerardo. Muy buenas tardes, don Rodolfo, y muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de la plataforma de Mi Tierra. Sí, don Gerardo, ¿qué podemos analizar de esta situación tan difícil que vive el país? Pareciera que ni el gobierno quiere ceder, ni el grupo de los manifestantes tampoco. Inclusive hoy el presidente de la República convoca a grupos que no están involucrados en estos movimientos, y más bien eso hace enojar todavía más a los manifestantes. Desde el punto de vista suyo, bueno, usted que fue diputado y que para mí, se lo voy a decir directamente, ha sido el diputado más importante que ha tenido Grecia en los últimos 4 periodos para atrás, ¿verdad? Cuando estuvo Abel Pacheco de presidente, y fue su labor muy destacada, y creo que tiene la autoridad para hablar un poco sobre ya la parte política, ¿verdad? Y analizar lo que está sucediendo en el país. Gracias por su consideración, Rodolfo. Vea, ese tema, don Rodolfo, que es muy peligroso y que es un tema preocupante para los costarricenses, yo creo que hay que analizarlo con cabeza fría. Yo creo que un alto porcentaje de costarricenses venimos descontentos con las acciones que este gobierno ha venido tomando. Temáticas problemáticas, temáticas que han venido a variar y a cambiar la idiosincrasia costarricense, y esta última iniciativa de incluir en la agenda parlamentaria temas de impuestos y un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional viene a agravar ese descontento. Y efectivamente hay que reconocer que existen en el país muchísimos grupos y voces que estamos y están descontentos con el actuar del gobierno de la República, porque creo que no está a la altura de los tiempos que estamos. Más allá inclusive de la pandemia, sabíamos que había una crisis de orden fiscal y económica en el país antes de la pandemia, y las acciones que el gobierno ha tomado durante la pandemia quizás no han sido del agrado de muchísimos costarricenses, me incluyo. Esta última noticia que surgió hace unos días, cerca de 18 días, cuando hablaba de intentar una renegociación y un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, viene a agravar las cosas. Y efectivamente, hay una serie de personas que están descontentas, se están manifestando. Los bloqueos y los caminos que han estado con Cerrados. impedimento o cerrados, han sido convocadas por un grupo que se llama Rescate Nacional, que encabeza José Miguel Corrales, es diputado, Celi Moguido, que fue también es diputado, Oscar Campos, que fue diputado, y un poquito más alejado, pero que también está ahí, don Albino Vargas. Hoy lo vimos. Bueno, que sumaron a partir del sábado, ¿verdad? Porque no estaban sumados a este movimiento. Y hoy se suman los sindicatos de educación, ¿verdad? Yo creo, Rodolfo, que este movimiento es el mismo movimiento que se dio hace 1 año y medio en torno a las huelgas de educación. Son las mismas cabezas, son las mismas acciones y los mismos incidentes de facto que están poniendo en práctica. Yo no creo que Albino estuviera lejos, creo que Albino, que es una figura notoriamente nefasta para cualquier movimiento, quisieron esconderlo unos días y ahora ya está saliendo. Efectivamente hay temas ahí detrás de la agenda que ellos plantean que protege a sindicatos y protege a gollerías y emolumentos que los funcionarios públicos siempre han tenido. Y creo que entonces Albino es parte del movimiento. Sin embargo, alguien puede decir que efectivamente en estos bloqueos existen personas que no están de acuerdo con José Miguel Corrales y con otros líderes de ese movimiento que creo que es subversivo. Es más, hasta donde yo recuerdo, el nombre Rescate Nacional
es un movimiento político que se dio en los 80 fundamentalmente. Recordamos algunos candidatos como José Jaime García, también Álvaro Montero Mejía, y José Miguel Corrales, pues siempre ha sido una de las personas cercanas a ese movimiento. Entonces no es de extrañar ni el nombre del movimiento, ni el tipo que lo está encabezando. Don José Miguel Corrales, al igual que otros dirigentes de ese movimiento, esconden otros temas, esconden otra agenda, que no le dicen al pueblo directamente. Tan solo un hecho, ayer mandaron una carta al presidente de la República donde le pedían diálogo nacional. Recordemos que como preámbulo, la cadena del domingo, el presidente hace un llamado a todos los sectores democráticos, organizacionales de la sociedad, que representan diversas quejas, que representan diversos intereses, para salir adelante a hablar sobre cómo resolver la crisis económica, ¿ok? Pero el presidente de la República también manifestó claramente que cualquier grupo comunal o de la calle que tuviera intereses particulares, pero que pusiera las acciones de facto y los bloqueos y cerrar vías, tenían también la puerta abierta. Ellos entendieron que lo están llamando a ellos, pero en esa carta que le mandan al presidente de la República, que se la hacen por entrega del arzobispo de San José, José Rafael Quirós, en uno de los puntos dice textualmente que se instale una mesa bilateral entre el gobierno de la República y el movimiento Rescate Nacional. Me parece que no tienen autoridad para pedirle que sea una mesa bilateral únicamente entre el Rescate Nacional y el gobierno de la República. Piden también de que la sede a tratar los temas no sea en la presidencia de la República, que sea en un lugar neutral. Por Dios santo, el gobierno de la República es un gobierno democrático, es un gobierno institucional, que lo eligió la mayoría del pueblo, nos guste o no nos guste este gobierno. Entonces yo lo que siento es que hay algunas posiciones de don José Miguel y del grupo Célimo, Oscar Campos, Albino Vargas, que no están en consonancia con el tema que originó este conflicto, que eran los impuestos, y el tema con el Fondo Monetario Internacional. Sí, inclusive, don Gerardo, lo interrumpo un momento, inclusive el pasado sábado, cuando estábamos allá en la pista con el grupo de Grecia, decía don Ricardo García que ellos le exigían al gobierno que retirara la negociación con el Fondo Monetario Internacional, por lo menos la propuesta. El presidente en cadena nacional sale el domingo, dice, retiro la propuesta, la primera propuesta. Pero los grupos más bien, yo no sé dónde los perdimos, pero parece que esto calentó malos ánimos, pero a mí la duda que me queda es, ¿no era eso lo que estaban solicitando los grupos? Y ahora cambiaron, y ahora están pidiendo la renuncia del presidente, la renuncia del ministro, como que se ha ido por muchos caminos. Rodolfo, en política hay que entender a veces que a veces se ponen ante la ciudadanía objetivos y agendas que son populares, y que les gusta a la gente oír, sobre todo los alborotadores, pero hay temas que se esconden. Desde la semana pasada sabíamos que la Asamblea Legislativa y todas las bancadas parlamentarias, excepto el PAC, ya había dicho que no iba a votar ningún proyecto nuevo de impuestos. Habían 46 diputados que han dicho que no. Exactamente. Habían 46 diputados que decían también de que por el momento cualquier arreglo o negociación que tiene que ver con deuda pública del Fondo Monetario Internacional o un futuro empréstito tampoco se iba a aprobar en la Asamblea Legislativa. O sea, ya los temas que originaron la molestia última de los costarricenses ya estaba eliminada. Que además el presidente, con el llamado al diálogo del domingo, ratifica que efectivamente no va a ir adelante con esa idea. Entonces, ¿por qué siguen con los bloqueos? Porque sencillamente tienen una agenda paralela, escondida, que no le dicen a la gente y al pueblo de qué se trata. Yo le voy a decir algunos temas, don Rodolfo. Sí. José Miguel Corrales y Albino Vargas y Célimo Guido han sido defensores desde hace 2 años de la anterior huelga de que la Asamblea Legislativa y el gobierno eche para atrás el proyecto de ley de empleo público. El proyecto de ley de empleo público es un proyecto que viene a quitar los nombramientos políticos que todavía existen, que viene a regular perdón. Y muchos nombramientos políticos que todavía existen. Sí, claro. Que viene a regular las anualidades y los
privilegios que gozan en el sector público, porque ese gasto público, junto con el pago de deuda, junto con el pago de pensiones y junto con la evasión fiscal y la elusión fiscal, son los 4 pilares de este descalabro financiero y fiscal que hay en el país. El gasto público es un tema que hay que entrarle. No es posible que hayan funcionarios públicos que se ganan 10 o 12 millones. No es posible que todavía existan leyes que pensionan a la gente con 9 y 8 millones. Uno de los puntos por los cuales Albino Vargas, Óscar Campos, José Miguel Corrales se opusieron al proyecto de ley de empleo público es precisamente que esa ley viene paralela también al régimen, a quitar regímenes de pensiones privilegiadas. Y resulta que los amigos de Corrales, los académicos, los que también le dieron el apoyo a Otón Solís en todas las campañas de la UCR, de la UNA, del Tecnológico, son pensionados de lujo. Son los pensionados del régimen de educación, no el maestrito, el profesor de aquí de Grecia, que llega a pensionarse después de 30 y resto de años. No, esos educadores académicos se ganan entre 6 y 11 millones de colones y no quieren que se derogue ese régimen, ¿ok? Porque no se lo dicen al pueblo directamente. La ley de empleo público es quizás la mejor ley para lograr eficiencia, pero quieren doblar el brazo como lo han hecho durante 40 años a todos los gobiernos, chantajeando para que se logren a partir de esos acuerdos los privilegios que han estado siempre gozando. Yo entiendo que hay una molestia también porque efectivamente el Fondo Monetario Internacional genera algún tipo de enquispamiento en Costa Rica. Lo tenemos hace muchos años. Pero bueno, efectivamente aquí hay que tomar medidas. Y yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en que hay que plantearle a la Asamblea algunas reformas de orden fiscal, pero no para el pueblo, sino para aquellas empresas que están reportando cero renta durante hace 10 y 20 años y son grandes empresas, ¿ok? Que han evadido y han defraudado al fisco. Pero también hay que ser conscientes de que el sector público, en este gobierno se han creado cerca de 37,000 plazas más en 2 años casi. O sea, no es posible que sigamos los costarricenses teniendo impuestos y financiando vagabundería e ineficiencia en el Estado. Pero de ahí a creer que bloqueando calles vamos a quitarle al presidente de la República y vamos a poner a Corrales, sería de meterse o salirse de Guatemala para entrar a Guatepeor. ¿Quién quiere ver de gabinete a Celio Moguido, o a Óscar Campos, o a Albino Vargas, o a José Miguel Corrales, que nunca ha ganado un voto popular en la presidencia? Me parece que estamos hablando de 2 agendas totalmente distintas. Ahora, don Gerardo, ¿qué debe hacer el presidente de la República? Porque ya vamos a cumplir una semana con bloqueos. Hay muchas personas que necesitan trabajar también. El país necesita activarse. El fin de semana pasado en La Fortuna se canceló el 100% de las personas que iban a los hoteles y de paseo. El turismo se está viendo muy afectado en momentos muy difíciles. Fue un sector muy golpeado también con las medidas que tomó el propio gobierno. ¿Qué debería hacer el gobierno y qué debería hacer este grupo que está bloqueando calles? Bueno, le digo lo que yo creo que se debería hacer. El gobierno tiene que seguir, y aunque llegó tarde, 18 días más tarde otra vez, o casi 2 años tarde, debería convocar de verdad a un verdadero diálogo multisectorial en Costa Rica, donde participen académicos, donde participe el sector agropecuario, campesino, cultural, deportivo, empresarial, trabajadores, turismo, etcétera. Porque la crisis que tenemos frente por la pandemia es una crisis mundial que efectivamente Costa Rica, que es un paraíso donde el turismo era una fuente de ingreso muy importante, viene capa caída y hay que levantarlo. Pero también hay que levantar el entusiasmo y la confianza de la gente en el sector empresarial y en los trabajadores y en el propio Estado. El presidente debe convocar a un diálogo sincero, amplio, multisectorial, para tener respuesta a los problemas de orden fiscal y financiero que el país tiene. Pero cada sector de la población debe tener claro que hay que hacer sacrificios. El sector público es un sector que le falta conciencia y que debe tomar conciencia que también debe ceder en sus posiciones, ¿ok? Pero también, no como dijo Ricardo Benavides hoy en hora del almuerzo, una entrevista en Canal 7, de que la vía está ya agotada, o es el préstamo al Fondo Monetario Internacional o no. No, eso no es cierto. En este país falta plata por cobrar. En este país hay un montón de evasores,
de empresas y personas que se enriquecen con el trabajo de la gente y no pagan los tributos. A esa gente hay que cobrarle. Pero también le digo al movimiento, a este movimiento, que si de verdad está por Costa Rica y por la patria, y si de verdad los bloqueos lo están haciendo por Costa Rica, piensen en todos aquellos sectores que han estado siendo marginados y perjudicados por la pandemia. José Miguel Corrales hace unas semanas decía que iba a meter un recurso de amparo contra las restricciones vehiculares, y hoy es el que fomenta e instiga a costarricenses para que vayan a bloquear caminos y puentes. Eso no es justo. Esa gente que tiene que sacar la leche de San Carlos, los empresarios turísticos, la gente que va a los hospitales, la gente que va a trabajar, la gente que viene a San José, los agricultores, no merecen ese castigo que le están dando. Con esos bloqueos no le ayudan a nadie, menos al gobierno. Le están ayudando ¿qué? A hacer notorio a José Miguel Corrales. Lo están haciendo candidato, y es cambiar a un comunista del gobierno como es el PAC para tener otro comunista peor como José Miguel Corrales, Celi Muguido y este montón de vándalos que están en las carreteras. Ahora, don Gerardo, pero ocupamos una solución ya. Los bloqueos tienen que terminarse, pero ellos no van a ceder hasta que el gobierno llame a este diálogo, ¿verdad? El diálogo ya empezó con los sectores, tal vez no con los sectores más representativos. Vemos, por ejemplo, que hoy en la mañana el solidarismo le manifestó al presidente que no iban a acudir a la cita, que no fueron a la cita. Había también un grupo de mujeres del día de hoy también, y a las 3:30 de la tarde o 4 creo que estaban los presidentes de los supremos poderes, que me parece que es importante para que se dé la sensación de que este país los gobierna la unidad institucional y constitucional de la República, que son los 3 presidentes de los poderes. Sin embargo, ese diálogo el presidente debe ser más enfático. Si don José Miguel Corrales quiere ir a casa presidencial junto con Celi Muguido, deben de ir. Para que se levanten los bloqueos, es lo primero que tienen que hacer. Quieren levantarlos. Sin embargo, yo creo que esos 5 minutos de fama no es lo que quiere don José Miguel. José Miguel Corrales, al mejor estilo bolivariano, al mejor estilo de Ortega, prefieren dilatar las cosas porque ellos no necesitan, están pensionados, posiblemente no les importa realmente la producción nacional. Hace unos días don José Miguel dijo de que las personas de pobres y de clase media no exportaban productos, y que entonces ¿qué importaba cerrar los puertos? Me parece una gran irresponsabilidad. Me parece que no están por Costa Rica. La Iglesia Católica, que es la mediadora, debe hacer un llamado vehemente, pero un llamado vehemente sobre todo a quienes han contribuido con esos bloqueos, no tanto José Miguel Corrales y esta gente, que ellos no se van a quitar, porque cuando llegue la policía no van a estar ellos, no son ellos los que están. Si ya hemos visto a Albino Vargas con 4 o 5 guardaespaldas, igual también anda Celi Muguido y Corrales, no, mandan a la gente en que han embarcado, que han engañado, a esa gente a la que yo le digo, gente humilde, piense por los demás ciudadanos que están siendo afectados por los bloqueos, por sus familias, por los trabajos, por las empresas, por Costa Rica. Si quieren hacer un partido nuevo y fundar un partido donde José Miguel sea el que lo lidere con Celi Muguido y ese combo de vándalos, que lo hagan y que participen en las elecciones democráticas, pero que no vengan aquí a decirnos que hay que derrocar al gobierno, porque más bien les ha ido bien. Constitucionalmente cometen delitos, el delito de sedición. Cualquier reunión que pretenda, o grupo de personas que pretenda arrogarse la representación del pueblo costarricense, es un sedicioso. Ellos a mí no me representan, y siento que a miles de gentes no lo representan. Más bien Óscar Campos, Celi Muguido y Albino Vargas han sido parte del problema. Este país tiene un problema de orden fiscal precisamente por el gasto público, y muchas de las gollerías y porquerías que hoy tenemos que pagar los costarricenses es porque esos individuos han chantajeado al gobierno constantemente. De don José Miguel lo conozco y tengo una impresión de él todavía un poco buena, pero me parece que el llamado que ha estado haciendo él a hacer bloqueos es irresponsable y no es patriótico. Ahora, el gobierno de Carlos Alvarado con la cadena nacional que realizaron el domingo, ¿qué sensación le dejó el mensaje que brindó el presidente de la República? ¿Fue lo correcto? ¿Se equivocó? ¿O por la manera que lo hizo? Porque también algunas personas manifestaron su enojo por la forma en que lo hizo, y que llegó muy tardío, ¿verdad? También. No, efectivamente, este gobierno PAC ha llegado tarde a todo.
todo. Sí, a todo, y solo el hecho de haber manifestado que iba a enviar a la Asamblea proyectos de impuestos a bienes inmuebles y a las transferencias financieras y electrónicas fue una sagrada estupidez. Así es, Creo que comparto también, con usted el comentario, y una creo completa también que estupidez. es una Sí, estupidez, y creo que enviar el mensaje de ir a hablar con el Fondo, se nos fue la comunicación. Vamos a ver, parece que de se nos fue, hacia ahí está. sacar, o sea, obtener un préstamo de 30 millones para paliar la crisis fiscal, mientras ese montón de defraudadores fiscales, elusores fiscales, evadores fiscales están en el país gozando de sus ganancias, me parece que es otra segunda gran estupidez. El domingo tiene varios que sigue llegando tarde. Esa concertación debió haber sido hace muchos años y este gobierno debió tomarlo como una meta desde el principio y conversar con todos los sectores. Pero este gobierno se ha llenado de un montón de chiquitos asesores, infantes en casa presidencial que solo han propiciado leyes en defensa de personas diversas y aunque algunos de ellos, de los temas, los defiendo como derechos humanos, otros no. Por ejemplo, no defiendo el matrimonio igualitario, no lo defiendo. Sí creo que se deben dar derechos a todos por igual y las personas diversas también lo merecen. Pero estos grupos que asesoran al presidente lo asesoran mal y tardíamente. Me parece que el llamado no es oportuno, pero es conveniente. O sea, no es oportuno porque no llegó el momento oportuno, pero es conveniente Sí, porque se requiere de un diálogo nacional. Manifestó que efectivamente iba a iniciar conversaciones entre el sector institucional del gobierno, como ministros, viceministros, gerentes, presidentes ejecutivos, con los sectores sociales, y los envió a resolver agendas ya en problemas de tardía. Hizo un llamado también diciendo que aceptaría cualquier grupo o sector organizado de la sociedad, siempre y cuando creyeran en los mecanismos institucionales y no en los bloqueos. Yo comparto eso. Yo, Rodolfo, me disculpa si algunos de los que nos ven, nos escuchan, se oponen a lo que creo, pero yo fui presidente de la Asamblea, fui presidente de un poder constitucional y creo en la institucionalidad. Me reuní con cientos de líderes sindicales, agricultores, campesinos, empresarios, trabajadores, deportistas. Llegamos a acuerdos en muchísimos temas de ley. La democracia es esa precisamente. La sí, democracia es clara porque es lenta, pero es pacífica. La violencia que se vio en Limón ayer, ayer, y en sí, Punta Arenas ayer, y en también, Punta Arenas. no es parte de nuestro quehacer democrático. Esos movimientos de facto subversivos hay que pararlos. Por eso creo que el llamado del presidente al Día de la Nacional Se nos fue la comunicación, don Gerardo. A ahora sí, ver, ahí está, ahí está. estos grupos que rayan ya en lo subversivo deben parar sus acciones porque están perjudicando no al gobierno, y están perjudicando directamente al ciudadano, a ese que va al hospital, que va a trabajar a San José, que va para Punta Arenas, al que exporta, al que importa, al campesino, al que da la leche de San Carlos, al comercio que en carros distribuyen a las pulperías, etcétera. ¿Cómo queremos combatir los Walmart si nos cierran las pulperías? No tienen la producción necesaria para poder vender. Me parece que es un error tremendo que lo que intenta es llamar la atención con una agenda escondida que no es la verdadera y que no están haciendo caso al llamado del pueblo, que es el llamado del gobierno. El gobierno llama a dialogar y creo que el pueblo también llama a dialogar. Los que están en posiciones subversivas deben parar ya esto porque es un daño terrible que le hace al país. Sí, don Gerardo, y algo importante, el tema de más impuestos en este momento ni siquiera está en corriente legislativa, no está en la Asamblea Legislativa. No hay, más bien vimos que la Asamblea está empezando a devolver algunas cosas que había hecho equivocadamente. Creo entender que una comisión legislativa ya aprobó el tema de bajar el pago del marchamo por este año. 50%.
un 50%, porque efectivamente son temas que se habían equivocado. Sí, carros que tengan valor menor a 20 millones. A 20 millones. Sí. También tengo entendido que la multa de, la multa no, el bajar placas y el quitar los puntos a la licencia también fueron eliminados. O sea, están enmendando temas para ayudar a la gente a superar el concepto de la pandemia. Pero en media pandemia todavía, ahora cuando estábamos bajando las tasas de mortalidad, bajando los niveles de enfermedad, donde ya se empieza a ver la contagio, llegan estos señores a bloquear las vías. Nos imponen el gobierno irracionalmente una restricción vehicular a todas luces que afectó la economía del país. Ahora don Gerardo, y la sigue afectando porque todavía hasta hay restaurantes o bares que tienen que cerrar a las 8 de la noche de sábados y domingos. Por supuesto. Es increíble. Por supuesto que está afectando. Y esa restricción hay que quitarla. Entonces, si tenemos una restricción vehicular y tras de cuernos palo nos cierran los puentes, me parece que están en una estrategia totalmente equivocada. ¿Hacia dónde va Costa Rica, don Gerardo, desde su punto de vista? ¿Qué va a pasar con este país en los próximos días, en las próximas semanas? Bueno, lo que quisiera es pensar en 2 años plazo que el PAC no siga en el gobierno y que si el país se polariza, que se polarice por temas y con unos partidos políticos nuevos. El PAC no es un partido de continuidad, no debe serlo. La agenda que ellos tienen no es la agenda democrática costarricense. Si estos desórdenes y caos social que estamos viendo hoy no se paran, no se detienen, con cualquier mecanismo institucional del gobierno, esto va a llegar a más largo. Los locos que gobiernan hoy Venezuela, los locos que gobiernan hoy Nicaragua, los locos que gobiernan y han gobernado durante 60 años en Cuba, así fue como empezaron. El problema que tenemos en Costa Rica es que aquí hay ahora 2 grupos peleándose en su espacio político, pero ambos son comunistas. Sí, eso quería decir, de la misma corriente. Así es, porque cuando estuve en la Asamblea Legislativa, el gran aliado del PAC siempre, de Rodrigo Alberto Carazo, era José Miguel Corrales. José Miguel Corrales es un izquierdista radical, siempre lo ha sido, por eso se fue de Liberación Nacional. Célimo Guido también fue parte de un partido comunista, del Frente Amplio, creo que fue, con Merino. Entonces, estamos rodeados y estamos entre la espada y la pared, porque por detrás tenemos al gobierno, que es un montón de izquierdistas solapados, que creo solamente el presidente del Banco Central de Costa Rica es liberal. Y que, don Rodolfo Méndez Mata. Y Rodolfo Méndez Mata. Es cierto. Por supuesto. Sí. El resto son una camarilla de izquierdistas, socialistas. Y el grupo donde está Corrales, Célimo Guido, Oscar Campos, son lo mismo. Entonces, alguien me decía hoy en la mañana en esa entrevista en una emisora radial de Grecia, que es que nos estamos convirtiendo como Cuba y Venezuela, que mandan a la policía a garrotear. No, es que son de los mismos. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. Es un pleito entre izquierdistas. Vea, la fotografía está completa, Rodolfo. Los países que han entrado en ese esquema comunista, como Venezuela, por ejemplo, primero, cuando llegan a elecciones, antes de eso, ven a grupos subversivos como el que hoy lidera Corrales. Esos son los grupos subversivos que hacen de la democracia en las calles lo que les da la gana. Él y Albino Vargas. Así fue en Venezuela. Una vez que llegan al poder, llegan a hacer lo que el PAC hace. O sea, es un pleito entre los mismos. Por eso yo no me identifico ni con el gobierno ni con ese grupo, porque los bloqueos están afectando directamente al pueblo, no al gobierno. Si y las decisiones del gobierno también afectan al pueblo, los dos grupos. Claro, vea, le voy a hacer una idea que yo hasta publiqué en mi Facebook hace unos días, y lo dije, y lo repito, conste que no es lo mejor que se pueda pensar, pero si quisieran afectar al gobierno, si quisieran poner las manos arriba, hay mejores acciones que esas. Digámosle a los profesionales, a los comerciantes, a los empresarios y a todo aquel que factura, que no facturemos con IVA y le hagamos un favor al pueblo y financiemos al gobierno para que se ponga a dialogar entonces. Pero bloquear caminos, bloquear puertos y aeropuertos
y puertos es sencillamente atentar contra la economía y contra el pueblo costarricense. Sí, no esa estrategia que usted nos está diciendo es bastante inteligente. Mire, si un grupo de costarricenses que quisiera de verdad poner manos arriba al gobierno para que dialogue de verdad, es la forma de hacerlo, no pagar el IVA. Los que facturamos podríamos meter los impuestos meter las facturas sin el impuesto. De todos modos, en cada negociación que se haga después siempre se dice que no juzguemos a los delincuentes. En esa carta que, por cierto, José Miguel Corrales firmó ayer, uno de los puntos que dice exactamente que no haya procesamientos penales ni sanciones disciplinarios o administrativos para los manifestantes del movimiento. Esa cláusula la han usado 40 años y así han chantajeado a todos los gobiernos. Pero bueno, cuando yo hablo del IVA es precisamente porque primero es muy caro, deberían bajarlo a 8 o a 9%. Sí. En segundo lugar, deben quitar productos del IVA y ampliar la canasta básica, ser más grande. Pero si queremos de verdad poner a dialogar al gobierno en forma obligatoria es con un instrumento financiero como el IVA, pero no es bloqueando las calles, no es perjudicándole a la gente. Yo lo escribí en el Facebook pensadamente, no crea que fue una ocurrencia tampoco. Por supuesto que no se trata de hacer una desobediencia civil, pero resulta que podría ser más provechoso para el ciudadano común una táctica, una acción de estas que no bloquear puentes y caminos públicos. Sí, es. Muchísimas gracias, don Gerardo, por esta media hora que hemos estado conversando. Tenemos pendiente un programa también para analizar lo que pasa en la municipalidad, ¿verdad? Sí, claro. Porque también aquí las cosas no caminan derechas, sino también mandan... sobre todo ahora, y termino con esto ahora, Rodolfo, sobre todo ahora que el miércoles pasado vimos al señor alcalde manifestarse que estaba a favor de los bloqueos. Nunca había visto yo tal cosa, que raya también la ineptitud. Me parece que un alcalde municipal esté a favor del movimiento que bloquea caminos y calles, me parece que es terrible. Era lo que faltaba ver en Grecia, nada más. Solo eso faltaba, ¿no? Y yo creo que falta por ver más. Sí, creo que sí. Está bien. Muchísimas gracias. Que pasen una feliz tarde y a todas las personas que nos han seguido. Muy buenas tardes. Gracias, señor.